Mi cuñado, que está casado con mi hermana, le dijo a mi esposa que estaba enamorado de ella. Esto condujo a una cadena de horribles descubrimientos en nuestra familia ayer. De la nada, mi cuñado le pidió a mi esposa que se reuniera con él para almorzar. Dijo que había algo de lo que necesitaba hablar con ella. Cuando mi esposa me contó sobre su invitación, parecía desconcertada pero no excesivamente preocupada. ¿Y crees que se trata de mi hermana? Preguntó frunciendo el ceño. Y tal vez tengan problemas y él quiera obtener la perspectiva de una mujer sobre las cosas. Encontré toda la situación extraña. Mi cuñado nunca había recurrido a mi esposa de esta manera antes, aunque a menudo le enviaba mensajes de texto a ella y a otros miembros de la familia por razones mundanas, así que no pensé mucho en ello. Después de todo, éramos una familia unida y no era inusual que nos apoyáramos mutuamente en tiempos difíciles. Ve a averiguarlo, le dije, desechando mi incomodidad inicial. Mi esposa estuvo de acuerdo, decidiendo reunirse con él en un café cerca de su oficina al día siguiente. La mañana siguiente, mientras se preparaba para ir al trabajo, mencionó el almuerzo nuevamente. Todavía no estoy segura de qué se trata, dijo con un tono de preocupación en su voz. La tranquilicé diciendo que probablemente no era nada serio. Solo escucha lo que tiene que decir y si es algo con lo que necesitamos ayudar, lo resolveremos juntos, le dije. Era un café concurrido, lleno de la multitud habitual de la hora del almuerzo, y mi esposa se sentía un poco más a gusto estando en un entorno tan público. Llegó un poco temprano, encontrando una mesa cerca de la ventana donde podía vigilar la entrada. Él llegó unos minutos después, luciendo más nervioso de lo que ella jamás lo había visto. Intercambiaron los saludos habituales, hablando sobre el trabajo y los niños durante unos minutos, pero tan pronto como llegó su comida, él tomó una respiración profunda y se lanzó a decir lo que realmente había venido a decir. Comenzó por halagarla, diciéndole lo hermosa que se veía. Al principio, ella pensó que solo estaba siendo cortés, pero luego siguió diciendo cómo ella siempre había sido la luz en su vida, cómo ella le hacía sentir cosas que nunca había sentido antes. Fue amor a primera vista, dijo con la voz temblorosa. Te he amado desde el momento en que te vi por primera vez. Si fueras mía, te trataría como la reina que eres. Te daría todo lo que mereces. Mi esposa estaba atónita. Lo miraba, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Este hombre, mi cuñado, casado con mi hermana y padre de sus 2 hijos, estaba abriéndole su corazón. Él continuó haciendo grandes promesas sobre lo diferente que sería la vida si estuvieran juntos. Siguió diciendo cómo había contenido esos sentimientos durante años, cómo la había observado y admirado desde lejos, sintiendo cada vez más que estaban destinados a estar juntos. Ella trató de interrumpirlo, de decirle que estaba cometiendo un gran error, pero él seguía hablando sobre ella, casi como si hubiera ensayado este discurso 1000 veces en su cabeza. Cabe mencionar que este hombre siempre había tenido una relación amigable con mi esposa. Nuestra familia se ve a menudo, ya que somos un grupo unido. Él siempre había sido el tío divertido para nuestros hijos, el tipo que está en cada barbacoa familiar, cada cena festiva. Él enviaba mensajes de texto a mi esposa con frecuencia, pero siempre era sobre cosas mundanas, los horarios de los niños, eventos familiares, cosas así, nada sexual, nada que despertara alarmas. De hecho, él también enviaba mensajes de texto y llamaba a mi madre. Tenían una relación amistosa y ninguno de nosotros nunca pensó nada de eso. Para nosotros, él siempre había sido solo un buen tipo, alguien en quien confiamos implícitamente. Así que escuchar a mi esposa contarme esto fue como un golpe en el estómago. Mi esposa no lo dejó terminar. Se levantó, la silla rascando ruidosamente contra el suelo, y salió. Temblaba mientras me llamaba, contándome todo lo que acababa de pasar. Mientras estaba al teléfono conmigo, los mensajes de texto de él comenzaron. Primero fueron disculpas. No lo había querido decir. Creía que solo era un enamoramiento. Se disculpaba por hacerla sentir incómoda, pero el daño ya estaba hecho. Ella salió temprano del trabajo para venir a casa y hablar conmigo sobre esto, su teléfono vibrando incesantemente con sus llamadas y mensajes. Le dije que respondiera una de sus llamadas, que lo pusiera en altavoz para que yo pudiera escuchar. Estaba llorando, suplicándole que no le dijera a mi hermana. Seguía diciendo que fue un error,
que malinterpretó las señales, que pensó que ella sentía lo mismo. Aparentemente, cuando estuvimos juntos el pasado fin de semana, pensó que mi esposa estaba coqueteando con él, que tuvieron un momento a solas en nuestra cocina donde él sintió una conexión. Mi esposa es una persona muy bromista y supongo que puedo ver cómo eso puede tomarse como coqueteo, pero esto está más allá de cualquier cosa que pudiéramos haber imaginado. Él preguntó si ella me lo había contado, y yo respondí que sí, ya que estaba en altavoz. Luego comenzó a suplicarme también, rogando que mantuviéramos esto en secreto. Esto continuó por un tiempo, él suplicando y nosotros escuchando. Mi pregunta principal era si él había engañado a mi hermana antes. Juró que no lo había hecho, jurando por la vida de sus hijos que solo era mi esposa. Dijo que debería entender que era ella, solo ella. En ese momento, dejé de escuchar. Le dije que no iba a hacer nada esa noche y que lo llamaría mañana. Ahora estamos lidiando con este desastre, sin saber qué hacer a continuación. Mi esposa dice que deberíamos ir allí ahora mismo y decírselo a mi hermana, pero la idea de destruir la familia de mi hermana me está matando. Pensar en lo que esto le hará a mis sobrinas me hace querer vomitar. Sé que lo correcto es decírselo a mi hermana, pero también estoy pensando en mi esposa. No es su culpa, pero seguramente habrá resentimiento por parte de mi familia. Incluso si mi hermana no se divorcia de él y se reconcilian, no puedo ver cómo estaremos juntos de nuevo como antes, si es que lo estamos. Todo este episodio puede destrozar mi familia. No me importa un carajo él. Intentó destruir mi familia, pero sí me importan todos los demás. Actualización. Así que todos los que me dijeron anoche que no podía esperar para decírselo a mi hermana tenían razón. Poco después de las 12, recibí una llamada de mi hermana. Sonaba molesta y dijo que tenía que decirme algo. Mi corazón se hundió cuando explicó que su esposo, mi cuñado, había venido a ella llorando, afirmando que mi esposa había intentado comenzar una aventura con él. Inventó una historia donde mi esposa era la instigadora, tratando de echarle toda la culpa a ella. Apenas podía creer lo que estaba escuchando. Inmediatamente le dije a mi hermana que eso no era cierto y le aseguré que iría de inmediato. Esta situación necesitaba ser abordada cara a cara, no por teléfono. Colgué y con un sentido de urgencia llamé a mis padres. Desperté a mi madre y a mi padre, explicándoles lo que estaba pasando en oraciones rápidas y entrecortadas. Mi padre estaba furioso, mi madre sonaba sorprendida pero resuelta. Estuvieron de acuerdo en ir a la casa de mi hermana para estar con sus hijos, ofreciendo el apoyo que necesitaría desesperadamente ahora. Luego llamé a mi hermano menor. Respondió somnoliento, su confusión se convirtió en alarma mientras lo ponía al tanto. Prometió venir a nuestra casa y quedarse con nuestros hijos, asegurándose de que no se quedaran solos durante esta turbulencia. Su presencia calmada y firme sería un consuelo para ellos. Mientras tanto, mi esposa ya estaba recogiendo sus cosas, su rostro pálido y demacrado. Temía la confrontación, pero sabía que era necesaria. Salimos de la casa apresuradamente, el camino a la casa de mi hermana se sintió más largo de lo que realmente era. El silencio en el coche era pesado, ambos perdidos en nuestros pensamientos. Cuando llegamos, la escena era aún más tensa de lo que había imaginado. Mi hermana estaba en el porche delantero con mi cuñado cuando llegamos. Él parecía derrotado, los ojos bajos, su postura hundida en la derrota. Sabía que teníamos los mensajes de texto y los mensajes de voz, la prueba irrefutable de su traición. Realmente no sé qué esperaba lograr al llamar a mi hermana en medio de la noche con sus mentiras. Tal vez pensó que podía adelantarse a la historia, torcer la narrativa para salvarse a sí mismo, pero fue un esfuerzo inútil. Mientras caminábamos hacia ellos, la tensión en el aire era palpable. Mi esposa temblaba, su rostro una máscara de enojo y dolor controlados. Le entregó su teléfono a mi hermana sin decir una palabra. Mi hermana lo tomó, sus manos firmes, pero sus ojos ardían con una mezcla de furia y dolor. Pasó las páginas de los mensajes, su expresión endureciéndose con cada uno que leía. Luego escuchó los mensajes de voz, la evidencia condenatoria de sus declaraciones y sus rechazos. Antes de que pudiera decir algo, mi cuñado comenzó a sollozar. Este es un hombre que corre hacia edificios en llamas, que enfrenta el peligro a diario sin inmutarse. Verlo así,
roto y vulnerable, es impactante. Sus llantos son profundos y guturales, crudos con arrepentimiento y miedo. Es una escena casi surrealista, un bombero grande y fuerte llevado a sus rodillas por sus propias acciones. El rostro de mi hermana permanece impasible, una máscara de resolución firme. Siempre ha sido dura, pero en este momento es inquebrantable. Espera a que termine, su silencio más poderoso que cualquier palabra. Cuando finalmente se calla, aún sollozando con los restos de sus lágrimas, ella habla. Empaca una bolsa y vete, y, dice, su voz fría y clara. No puedo soportar verte. Él trata de argumentar, de suplicar su caso, pero ella no quiere saber nada. Detente y, dice con dureza, cortándolo en seco. No hay nada que puedas decir que haga esto mejor. Ella se aleja de él, camina hacia mi esposa y la abraza. Es un momento de solidaridad entre ellas, un pequeño consuelo en medio de esta pesadilla. Han sido amigas desde la universidad y la fuerza de su vínculo es evidente. Es un alivio ver que a pesar de todo, están juntas. Esto me deja parado con mi cuñado. Él es un desastre, su rostro rojo e hinchado de llorar, sus hombros hundidos. Me mira, sus ojos suplicando algún tipo de comprensión o perdón, pero no tengo nada que ofrecerle. Trata de hablar, su voz quebrada, pero lo corto en seco. Necesitas irte y, le digo firmemente. Este es tu lío, debes lidiar con las consecuencias. Él asiente, derrotado, y lentamente se dirige adentro para empacar sus cosas. Mi hermana se queda con mi esposa, las dos hablando en voz baja, apoyándose mutuamente. El resto de la noche es un borrón de conversaciones y planes. Todos nos unimos alrededor de mi hermana, ayudándola a averiguar qué hacer a continuación, cómo proteger a sus hijos de las consecuencias. Mi hermana comienza a cuestionar a mi esposa, tratando de entender por qué su esposo pensó que todo esto podría funcionar. Debe haber tenido alguna razón para creer que ella correspondía a sus sentimientos, insiste. Mi hermana asegura que no había habido ningún problema en su matrimonio, todo había sido normal. Mi esposa está llorando en este punto, lágrimas corriendo por su rostro mientras intenta comprender la situación. No hay nada que no hayas visto y, dice, su voz temblorosa. Le entrega su teléfono a mi hermana nuevamente, y juntas, revisan cada mensaje de texto enviado en los últimos 2 años, uno por uno, buscando cualquier indicio de comportamiento inapropiado. Pero no hay nada. Mi esposa solo estaba siendo ella misma, con su personalidad juguetona, siempre bromeando y molestando. Es parte de lo que la hace tan adorable y accesible. Mi cuñado tiene un sentido del humor similar y siempre se han tomado el pelo de una manera ligera e inofensiva. Ella hace lo mismo con mi madre y mi hermano menor. Es simplemente la forma en que interactúa con las personas. El único incidente que mi esposa puede recordar que podría haber sido malinterpretado ocurrió el fin de semana pasado. Lo cuenta, tratando de determinar dónde salieron las cosas mal. Estábamos todos juntos en nuestra casa y ella y mi cuñado se acercaron al refrigerador al mismo tiempo. Juguetonamente se empujaron para ver quién llegaba primero, riendo mientras lo hacían. Él la dejó ganar, pero luego él alcanzó su cintura para agarrar una cerveza, moviendo su mano lentamente. Ella admite que en ese momento, la forma en que lo hizo se sintió un poco inapropiada. Fue un sentimiento fugaz y lo dejó pasar, no queriendo hacer un gran escándalo de ello. Ahora se pregunta si su silencio le dio alguna esperanza equivocada. Mi hermana escucha, su expresión suavizándose. No culpa a mi esposa por nada de esto. La conoce lo suficiente como para entender que su naturaleza juguetona no es una invitación para nada más. No es tu culpa, la tranquiliza, y mi esposa asiente, aunque la culpa todavía persiste. A medida que terminan de leer los mensajes, está claro que nunca hubo ninguna atracción mutua, ninguna señal oculta o coqueteo secreto. Mi esposa solo estaba siendo ella misma y mi cuñado tomó eso y lo torció en algo que no era. La realización de que este malentendido ha causado tanto dolor es casi demasiado para soportar, pero al menos por ahora, la creencia de mi hermana en mi esposa permanece intacta. Entonces, mi hermana comienza a revisar la MacBook de él para ver qué más no sabe. Está enojada y frenética en este punto, sus manos temblando mientras escribe.
Adivina la contraseña y en el tercer intento, está dentro. Con una respiración profunda, comienza a buscar en sus archivos, buscando algo que pueda arrojar más luz sobre esta pesadilla. No le lleva mucho tiempo antes de encontrar algo perturbador. Allí, enterrado en una carpeta etiquetada inocuamente, hay muchas fotos de mi esposa. Se remontan años y lo que es más inquietante es que siempre son fotos aisladas, solo de ella, nunca en grupos o momentos familiares espontáneos. Mi hermana hace clic en ellas, su ira convirtiéndose en un horror frío y creciente. Un conjunto de fotos destaca. Hace unos años, fuimos de viaje en pareja al Caribe. Fue unas vacaciones raras sin los niños, y mi esposa, sintiéndose más relajada en un entorno solo para adultos, había usado un bikini que normalmente no usa, prefiriendo trajes de baño más modestos. Pero esta vez se sintió lo suficientemente cómoda para hacerlo. Probablemente había 50 fotos de ella en ese bikini, cada una tomada sin su conocimiento. El rostro de mi hermana palidece mientras la revisa. Es evidente que él ha estado tomando estas fotos en secreto durante años, coleccionándolas obsesivamente. La realización de que él ha estado albergando esta fijación, acechando en las sombras de los eventos familiares, le provoca un escalofrío. ¿Esto ahora entra en el territorio de una orden de restricción? Se pregunta en voz alta, su voz apenas por encima de un susurro. Esto ha tomado un giro inquietante, mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. El límite entre inapropiado y francamente perturbador se ha cruzado. Nos llama para mostrarnos las fotos. Mi esposa jadea, llevando su mano a la boca en shock. No tenía idea de que él estaba haciendo esto, ninguna indicación de su obsesión. Mi hermana, su enojo ahora atemperado por un profundo sentido de traición, comienza a hablar sobre los próximos pasos. Acción legal, protección para sus hijos y una orden de restricción, todas las posibilidades que ahora deben ser consideradas. Todos estamos tambaleándonos por este nuevo descubrimiento. El hombre que pensábamos conocer, en quien confiábamos como esposo, padre y cuñado, ha mostrado un lado de sí mismo que es oscuro e inquietante. Ya no se trata solo de una infatuación, es algo mucho más insidioso. Desafortunadamente, el desorden continúa. Mi hermana accedió a hablar con su esposo anoche y dejar que se explicara. Estaba decidida a obtener la historia completa y decidió involucrar directamente a mi esposa para asegurar que no habría mentiras ni verdades a medias. Configuraron una llamada de FaceTime con mi esposa y yo escuché fuera de cámara, mi corazón latiendo con una mezcla de ira y temor. Mi hermana, siempre minuciosa, grabó toda la conversación por si acaso. Tan pronto como comenzó la llamada, la tensión era palpable. Mi cuñado parecía exhausto, sus ojos enrojecidos e hinchados por llorar. Comenzó con vacilación, su voz temblorosa, pero mientras hablaba, la verdad comenzó a salir a borbotones y la historia se desplegó de una manera que ninguno de nosotros había anticipado completamente. Admitió que ha estado obsesionado con mi esposa durante años. Comenzó el día que la conocí, confesó, su voz apenas por encima de un susurro. Continuó explicando que fue durante una de esas primeras reuniones donde mi hermana, ansiosa por presentar a su nuevo novio a sus amigos, lo había traído. Mi esposa y yo estábamos saliendo en ese momento, pero él la había conocido antes que a mí. Al principio, pensó que sus sentimientos eran puramente físicos, un enamoramiento inocente que podía apartar. Pero con el tiempo, y mientras pasaba más tiempo cerca de ella, se dio cuenta de que era más que eso. Se obsesionó con su personalidad, su risa, la forma en que interactuaba con todos a su alrededor. Describió momentos en los que se encontraba observándola, cautivado por su presencia, incluso cuando solo estaba siendo ella misma, juguetona y amable. Detalló cómo había tratado de suprimir estos sentimientos, convenciéndose a sí mismo de que eran inofensivos, pero con el tiempo su obsesión creció. Comenzó a encontrar formas de estar cerca de ella más a menudo, ofreciéndose a ayudar con los eventos familiares, inventando excusas para enviarle mensajes de texto sobre cosas triviales. Fue un proceso lento e insidioso que finalmente lo llevó al punto en que sintió la necesidad de confesar sus sentimientos, engañándose a sí mismo creyendo que ella podría sentir lo mismo. Mi hermana escuchó, su rostro una máscara de rabia controlada y angustia. No lo interrumpió, dejándolo cavar su propia tumba con cada palabra. Mi esposa, por otro lado, estaba visiblemente conmocionada.
Escuchar cuánto tiempo había estado ocurriendo esto, cuán profundamente corría su obsesión, era casi demasiado para soportar. Cuando terminó, hubo un pesado silencio. Mi hermana finalmente habló, su voz helada y medida. ¿Qué te hizo pensar que mi esposa me dejaría por ti? Y preguntó, sus ojos penetrando en los suyos. Él tartamudeó, luchando por encontrar las palabras correctas. Mencionó la supuesta atracción mutua, los momentos que había malinterpretado como señales de su reciprocidad. Mi esposa y mi hermana explotaron en ese momento, su ira y frustración reprimidas derramándose. Hubo muchos insultos, muchos gritos, la emoción cruda de la traición y el dolor saliendo a la superficie. Mi esposa colgó la llamada, sus manos temblando, su rostro pálido. Estaba preocupada por mí, por nosotros, asegurándome repetidamente que la atracción era unilateral. Yo le creí, siempre lo había hecho, incluso si en algún momento ella había encontrado a mi cuñado físicamente atractivo, sabía que nunca actuaría en consecuencia. Ella es muy seria acerca de la confianza y la fidelidad, algo que dejó claro desde el principio en nuestra relación. Todo este asunto fue una fantasía retorcida de mi cuñado, una peligrosa ilusión que casi destrozó nuestra familia. La tensión que se había estado acumulando durante la llamada finalmente estalló en una tormenta de insultos y gritos. La voz de mi esposa era una mezcla de furia y dolor, mientras que la de mi hermana era de acero y sin perdón. El torrente de emociones era abrumador, el aire espeso con traición e incredulidad. La llamada telefónica terminó abruptamente cuando mi esposa, temblando y angustiada, colgó porque estaba preocupada por mí. Se volvió hacia mí, sus ojos llenos de miedo y confusión. Fue unilateral, me aseguró, su voz temblorosa. Nunca pensé que no lo fuera, y respondí, tratando de calmarla. Incluso si en algún momento había encontrado a mi cuñado físicamente atractivo, sabía que nunca actuaría en consecuencia. Simplemente no es ese tipo de persona. Desde el principio de nuestra relación, hubo un momento que encapsuló perfectamente su postura sobre la confianza y la fidelidad. Recuerdo verla una mañana mientras se vestía, admirándola sin decir una palabra. Ella se dio cuenta, me dio una sonrisa juguetona y preguntó si me gustaba lo que veía, pero luego su expresión se volvió seria, casi fría. Nunca la jodas, y, dijo, su tono sin dejar lugar a malentendidos, y nunca volverás a ver esto. Ella lo decía en serio. Mi esposa es muy seria acerca de la confianza. Una vez que se rompe, es casi imposible de reparar. Mientras me sentaba allí, repasando la escena caótica en mi mente, no podía evitar reflexionar sobre mi cuñado. Sabía que era un poco engreído, siempre caminando con cierta arrogancia, pero Dios mío, nunca supe que pensaba tan bien de sí mismo como para creer que podría lograr algo como esto. Sus delirios de grandeza eran asombrosos, completamente desconectados de la realidad. Hablé con mi hermana más tarde, una vez que el shock inicial comenzó a desvanecerse y pudimos hablar más calmadamente. Estaba resuelta, decidida a proteger a sus hijos de las consecuencias de las acciones de su esposo. Me dijo que contactaría a un abogado la primera hora del lunes por la mañana para ver qué pasos podría tomar para limitar su exposición a sus hijos. Quería asegurarse de que estuvieran protegidos de esta situación tóxica tanto como fuera posible. Y en cuanto a mí, él está desconectado de la realidad y, dijo, su voz de acero con determinación. Su preocupación ya no era salvar su matrimonio, sino salvaguardar a sus hijos y mantener un semblante de estabilidad para ellos.我喜欢你现在的表情。假吗？
发明盾构机的人真是个天才，他就像一条钢铁蛟龙穿梭在地底深处，默默地给你钻出一条宽敞的地下隧道。在它最前方是一个旋转刀盘，刀盘上布满硬度高、耐磨损的小刀片。当后面的液压缸将旋转刀盘向前推动时，刮下的砂石就会来到刀盘内侧，流入中间的传送带，传送出去。有的盾构机也可以通过下方的螺旋输送机把砂石运输到后方，再通过后方的传送带带出隧道。如果碰到湿润的砂石泥土，就会在刀盘后方注入泥浆，再把混合泥浆抽出并传送到隧道外。在盾构机机头每前进一段距离后就会停止操作，然后收缩后面的液压缸，缝隙处就可以铺设7个分段建造的隧道环管片。这些管片在隧道外的特殊工厂由预制钢筋混凝土制成，并通过平板轨道车送入隧道。这些管片由专门的机械提升到指定位置，铺设完成后就可以有效地防止隧道坍塌泄漏等事故。管片和隧道的间隙处则是会注入特制的水泥。铺设完成后，液压缸就可以再次伸出到固定位置，以此往复操作，盾构机机头就可以一直往前挖掘。有的还会在环管上铺设一层防水密封膜，然后在密封膜上铺设环形钢筋支架，再浇筑混凝土。顶部则是有专门的模具来铺设和浇灌，从而进一步巩固隧道。在2018年，我国成功研发第一台完全国产化的盾构机，并在关键部件上实现了自主可控。如果我忘了怎么爱你，那一定是我失忆昏迷。如果我有天忽然离去，那一定是不想拖累你。我喜欢你现在的表情。假吗？发明盾构机的人真是个天才，它就像一条钢铁蛟龙穿梭在地底深处，默默地给你钻出一条宽敞的地下隧道。在它最前方是一个旋转刀盘，刀盘上布满硬度高、耐磨损的小刀片。当后面的液压缸将旋转刀盘向前推动时，刮下的砂石就会来到刀盘内侧，流入中间的传送带，传送出去。有的盾构机也可以通过下方的螺旋输送机把砂石运输到后方，再通过后方的传送带带出隧道。如果碰到湿润的砂石泥土，就会在刀盘后方注入泥浆，再把混合泥浆抽出并传送到隧道外。在盾构机机头每前进一段距离后就会停止操作，然后收缩后面的液压缸，缝隙处就可以铺设7个分段建造的隧道环管片。这些管片在隧道外的特殊工厂由预制钢筋混凝土制成，并通过平板轨道车送入隧道。这些管片由专门的机械提升到指定位置，铺设完成后就可以有效地防止隧道坍塌泄漏等事故。管片和隧道的间隙处则是会注入特制的水泥。铺设完成后，液压缸就可以再次伸出到固定位置，以此往复操作，盾构机机头就可以一直往前挖掘。有的还会在环管上铺设一层防水密封膜，然后在密封膜上铺设环形钢筋支架，再浇筑混凝土。顶部则是有专门的模具来铺设和浇灌，从而进一步巩固隧道。在2018年，我国成功研发第一台完全国产化的盾构机，并在关键部件上实现了自主可控。我忘了怎么爱你，那一定是我失忆昏迷。如果我有天忽然离去，那一定是不想拖累你。我喜欢你现在的表情。假吗？发明盾构机的人真是个天才，他就像一条钢铁蛟龙穿梭在地底深处，默默地给你钻出一条宽敞的地下隧道。在它最前方是一个旋转刀盘，刀盘上布满硬度高、耐磨损的小刀片。当后面的液压缸将旋转刀盘向前推动时，刮下的砂石就会来到刀盘内侧，流入中间的传送带，传送出去。有的盾构机也可以通过下方的螺旋输送机把砂石运输到后方，再通过后方的传送带带出隧道。如果碰到湿润的砂石泥土，就会在刀盘后方注入泥浆，再把混合泥浆抽出并传送到隧道外。在盾构机机头每前进一段距离后就会停止操作，然后收缩后面的液压缸，缝隙处就可以铺设7个分段建
建造的隧道环管片。这些管片在隧道外的特殊工厂由预制钢筋混凝土制成，并通过平板轨道车送入隧道。这些管片由专门的机械提升到指定位置，铺设完成后就可以有效地防止隧道坍塌泄漏等事故。管片和隧道的间隙处则是会注入特制的水泥，铺设完成后，液压缸就可以再次伸出到固定位置，以此往复操作，盾构机机头就可以一直往前挖掘。有的还会在环管上铺设一层防水密封膜，然后在密封膜上铺设环形钢筋支架，再浇筑混凝土。顶部则是有专门的模具来铺设和浇灌，从而进一步巩固隧道。在2018年，我国成功研发第一台完全国产化的盾构机，并在关键部件上实现了自主可控。